Hola, mi nombre es César Moreira y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y sean bienvenidos a esta ponencia de sistema endocrino, en la cual me encargaré de enriquecer un poco más sus conocimientos, detallando los puntos esenciales del sistema endocrino, como sus características generales, cuáles son las glándulas que lo constituyen, que lo conforman, desde un punto de vista macroscópico, microscópico y desde su desarrollo embrionario. Dicho de otro modo, desde un punto de vista anatómico, histológico y embriológico. ¿Cuáles son sus productos de secreción y la función que éstas tienen en el organismo y correlaciones clínicas? Bien, y antes de empezar a hablar del sistema endocrino, tengo que aclarar un tema que suele ser de duda, y es sobre si se pronuncia sistema endocrino o sistema endocrino. Y según la Real Academia Española, varios países de América como en Uruguay, Argentina, México, Ecuador y otros, se usa la forma esdrújula, es decir, sistema endocrino. Sin embargo, se recomienda usar la forma llana, la forma grave, mayoritariamente para el ámbito hispano. Y ahora sí entramos en materia y vamos a ver qué es el sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino es el conjunto de órganos, células y tejidos, las cuales secretan un tipo de sustancia que son las hormonas. Y aquí tengo que mencionar un término importante, que es el de las hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son un tipo de sustancia con actividad biológica que actúan en células dianas. Es decir, es el producto de secreción de células y órganos endocrinos, los cuales pasan a la sangre, al torrente sanguíneo, y es a través de este sistema vascular, es a través de este sistema vascular por donde estas sustancias químicas llegan hacia sus células dianas, hacia sus células efectoras, para así poder regular las actividades de los diversos tejidos, órganos y células endocrinas. Entonces, en resumen, tenemos aquí, por ejemplo, a una célula, la cual secreta su producto de secreción, que es la hormona, y la vierte en el torrente sanguíneo. Bien, y es a través de este sistema vascular por donde llega la hormona hacia su célula diana, hacia su célula efectora, para así poder regular las actividades de las diversas células, tejidos y órganos del organismo. Entonces no es más que el producto de secreción de una célula que se vierte al torrente sanguíneo y a través de este llega hacia su célula diana o célula clara para poder regular la célula blanco, perdón, para poder regular las actividades de las diversas células, tejidos y órganos del cuerpo. Bien, y ahora tenemos que conocer cómo se comunican las células entre sí. Y vamos a tener tres tipos de mecanismos de control hormonal. El primero, que es el clásico, el que acabé de mencionar, es el mecanismo de control endocrino. En este tipo de mecanismo de control hormonal, la hormona es secretada por la célula y pasa a la sangre y a través de este torrente vascular llega hacia la célula efectora. Ejemplo, más adelante veremos que la hipófisis libera varias hormonas. Vamos a tener una adenopófisis o lóbulo anterior y una neurohipófisis o lóbulo posterior. En la adenopófisis tenemos varias células. Dentro de estas, por ejemplo, a las tirotrofas. Estas tirotrofas liberan su producto de secreción a la circulación, que es la tirotrofina, y va a actuar sobre la glándula tiroides, lo cual veremos más adelante. Actúa en la glándula tiroides la tirotrofina, específicamente en las células foliculares, actúa en las células foliculares de la glándula tiroides. Este es un tipo de mecanismo de control endocrino, ya que la célula, que son las tirotrofas, vierten la hormona en el torrente sanguíneo y llega así hacia su célula diana, específicamente a las células foliculares de la glándula tiroides. El otro mecanismo de control hormonal es el control parácrino, que es este de aquí. En este caso, la hormona liberada por la célula actúa sobre la célula contigua, sobre los receptores específicos expresados en la célula contigua. Por ejemplo, las
las células de los islotes de Langerhans. Vamos a tener que los islotes de Langerhans, específicamente las células delta, van a sintetizar a la somatostanina. La somatostanina va a inhibir a las células alfa y a las células beta de los islotes de Langerhans. Entonces, las células alfa va a inhibir la síntesis de glucagón, perdón, y las células beta va a inhibir la síntesis de insulina. Por último, tenemos al mecanismo de control autócrino. En este caso, la hormona es secretada por la célula y esta actúa en los receptores específicos expresados en la misma célula que la secretó, que la liberó. Por ejemplo, el ejemplo que puedo ilustrar aquí es el de los osteoblastos. Los osteoblastos son unas células que activan a los osteoclastos. Sin embargo, estos osteoblastos regulan su propia actividad. ¿Y cómo hacen esto? Estos osteoblastos sintetizan a una proteína que es la osteoprogesterina u OPG, la cual actúa regulando los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos regulan su propia actividad mediante un mecanismo de control autocrino. Entonces, en conclusión, vamos a tener tres tipos de mecanismos de control hormonal. El clásico, el mecanismo de control endocrino, que pasa a la sangre la hormona y llega así a través de este sistema vascular hacia la célula efectora, hacia la célula diana. El control paracrino, en el cual la hormona es liberada por la célula y actúa sobre los receptores específicos expresados en su célula contigua. Y el control autócrino, en el cual la hormona es liberada por una célula y actúa sobre la misma célula, sobre sus receptores expresados en la misma célula que la secretó. Bien, y ahora hablaremos del origen de las hormonas. Vamos a tener que, al referirnos al origen de las hormonas, nos hablamos de la naturaleza de las hormonas, ya que desde el punto de vista químico, las hormonas se van a clasificar en hormonas peptídicas, en esteroideas y en análogos o derivados de aminoácidos y ácido araquidónico. Empecemos describiendo las hormonas peptídicas. La mayoría de las hormonas van a ser peptídicas. Y es algo que tenemos que tener claro. La mayoría de nuestras hormonas son hormonas peptídicas. Y estas hormonas van a ser sintetizadas y secretadas por el hipotálamo, por la glándula tiroides, por la paratiroides, por el páncreas, por la hipófisis, por las células del tubo digestivo y por las células del sistema respiratorio. Bien, y dentro de estas hormonas también van a comprender los péptidos pequeños, los polipéptidos y las proteínas. Entonces, ejemplo de estas hormonas, aquí tenemos a la tiroestimulante, a todas las hormonas de la hipófisis van a ser hormonas peptídicas. Dentro de la hipófisis, por ejemplo, la tiroestimulante, la folículo estimulante, la luteinizante, tenemos a la hormona adrenocorticotrófica, que es la ACTH, y tenemos aquí también a las células, a la GH, tenemos a la prolactina, hormonas de la adenohipófisis. También en la neurohipófisis, las hormonas de la neurohipófisis son hormonas neuropeptídicas, también son hormonas peptídicas. Por ejemplo, la ADH, la cual veremos más adelante, hormona antidiurética o vasopresina, a la oxitocina. Tenemos también a las interleucinas, a la insulina, el glucagón y varios otros factores de crecimiento. Todas estas van a ser hormonas peptídicas. Tenemos que estas hormonas peptídicas pasan al torrente sanguíneo, al torrente vascular. Y es aquí donde se disuelven fácilmente, ya que estas hormonas no tienen proteínas de transporte especializadas. Ahora tenemos a las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, aquí lo que tenemos que tener claro es que las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol. Las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol, por ende van a ser hormonas lipídicas y van a ser sintetizadas en dos sitios las hormonas esteroideas. En dos sitios, en las gónadas
y en la corteza suprarrenal. Empecemos por las gónadas. Las gónadas, las cuales son los testículos y los ovarios, dentro de los ovarios el cuerpo lúteo y el folículo ovárico. Ejemplo de hormonas esteroideas gonadales, podemos decir la testosterona, la progesterona y los andrógenos. En la corteza suprarrenal también se van a sintetizar hormonas esteroideas córticos suprarrenales. Recordemos que vamos a tener al riñón. En el polo superior vamos a tener a la glándula suprarrenal y en el centro de esta tenemos a la médula suprarrenal. En este caso nos referimos específicamente a la corteza suprarrenal, lo cual haremos más adelante con más detalle. Bueno, en esta corteza suprarrenal, se los adelanto, vamos a tener tres zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Es en estas zonas en donde se van a producir y a liberar hormonas esteroideas. En la zona glomerular se va a liberar un mineralocorticoide que es la aldosterona. En la zona fasciculada se va a liberar glucocorticoides como el cortisol, la corticosterona. Y en la zona reticular se van a producir y a liberar gonadocorticoides o andrógenos débiles, tales como la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona. Estas hormonas esteroideas gonadales y córticos suprarrenales también, al igual que las hormonas peptídicas, van a pasar hacia la circulación, hacia el torrente sanguíneo, pero van a tener proteínas de transporte especializadas y proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la proteína fijadora de andrógenos, las cuales protegen a estas hormonas de la degradación hacia su célula diana. Tenemos ahora los análogos de aminoácidos y ácido araquidónico y sus derivados. Derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas I2 o prostaciclina y los leucotrienos, muy importantes, los cuales tienen un amplio rango de funciones, una potente actividad biológica y una implicación clínica y médica. Estos son derivados de los ácidos grasos insaturados de 20 carbono. Por ejemplo, en cuanto a las prostaglandinas, las cuales desempeñan varias funciones en los órganos y indispensables para el correcto funcionamiento de los órganos a nivel del aparato reproductor femenino, las prostaglandinas E y F específicamente intervienen en la ovulación, en el inicio del parto y en el inicio de la menstruación. ¿Y cómo intervienen en esto? Estas aquí provocan la constricción del cuerpo uterino y relajan la del cuello uterino. También intervienen en las dismenorreas, que son las menstruaciones dolorosas, estimulan la degeneración del cuerpo lúteo, que es la luteólisis, estimula la síntesis de andrógenos e inhiben la síntesis de progesterona en las mujeres, y se han usado prostaglandinas por vía intraamniótica o intravenosa como abortivas. Vamos a tener que también en el pulmón desempeña varias funciones, como por ejemplo las prostaglandinas E van a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar y van a provocar vasodilatación. Es por eso que el uso de AINES o aspirina, los AINES que son los antiinflamatorios no esteroideos, pueden provocar o agravar una crisis asmática, debido a que inhiben la síntesis de estas prostaglandinas. Las prostaglandinas F y G, por el contrario, producen vasoconstricción en el pulmón. También tienen importantes funciones en la coagulación a nivel del sistema vascular, ya que en las paredes del sistema de los vasos sanguíneos se sintetizan las prostaglandinas I2 o prostaciclina, las cuales son un importante antiagregante plaquetario y por ende un vasodilatador. Por el contrario, en las plaquetas se producen tromboxanos, tromboxano A2 específicamente, el cual por el contrario es un proagregante plaquetario y por ende un vasoconstrictor. Bien, tenemos que, y también estas desempeñan una importante función en la regulación de la temperatura corporal, ya que las prostaglandinas van a estar encargadas de estimular al centro hipotalámico regulador de la temperatura corporal. Lo estimulan produciendo fiebre.
Muchos medicamentos antipiréticos actúan inhibiendo a las enzimas ciclooxigenasa. Por ejemplo, el muy usado antipirético analgésico paracetamol, el cual actúa inhibiendo a la síntesis de las prostaglandinas en el hipotálamo para reducir la fiebre. Entonces, tenemos que la otra clasificación de estos análogos de aminoácidos, podemos también nombrar dentro de estas hormonas a las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, las cuales son derivados de los aminoácidos. Las hormonas T3 o triiotironina y la T4 o tetraiotironina o tiroxina. Bien, y también podemos mencionar a las catecolaminas, las cuales también forman parte de estas hormonas, de estos análogos de aminoácidos. Tenemos que las catecolaminas son liberadas a la circulación y se disuelven fácilmente. Por el contrario, las hormonas tiroideas son liberadas a la circulación, pero no se disuelven fácilmente, no se degradan aquí, ya que estas tienen 3 proteínas de transporte importantes, que es la transtiretina, una globulina fijadora de tiroxina y una fracción no específica de albúminas. Entonces, en resumen, vamos a tener el origen de las hormonas, nos referimos a la naturaleza de las hormonas, vistas desde un punto de vista químico. Vamos a tener hormonas peptídicas como las hormonas de la hipófisis, la tiroestimulante, la foliculoestimulante, la luteinizante, la hormona adrenocorticotrófica, la somatotrofina, la prolactina, la antiurética, oxitocina, interleucinas, tenemos la insulina y el glucagón, las cuales se liberan a la circulación y se disuelven fácilmente, ya que no tiene proteínas de transporte especializadas. Las hormonas esteroideas, muy importante saber que derivan del colesterol y se sintetizan en 2 sitios, en las gónadas y en la corteza suprarrenal. Dentro de las gónadas, por ejemplo, tenemos a la testosterona, a los andrógenos y a la progesterona. Dentro de la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, los mineralocorticoides, en la zona fasciculada, los glucocorticoides y en la zona reticular, los gonadocorticoides. Tenemos la otra clasificación de hormonas, son los análogos o derivados de aminoácidos y ácido araquidónico. Derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos. Y derivados de los aminoácidos, las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Ahora veremos la señalización de las hormonas. Y aquí es importante saber y conocer bien lo que mencioné previamente, que es la naturaleza de las hormonas, ya que dependiendo de su naturaleza va a ser el sitio dentro de la célula diana en la que actúe. Aquí tenemos 2 células, 2 imágenes esquemáticas de células con sus núcleos, su membrana celular y su membrana plasmática con sus receptores específicos. Y vamos a tener 2 tipos de receptores, los receptores superficiales y a los receptores intracelulares. Empecemos por la figura del lado izquierdo. Y nótese que las hormonas proteicas, también las catecolaminas, van a tener su receptor a nivel de la membrana plasmática. Es decir, estas hormonas, tenemos aquí, por ejemplo, varias células con sus núcleos, las cuales forman una glándula endocrina. Esta glándula endocrina libera su producto de secreción y esta hormona va a tener su receptor en la membrana plasmática de la célula diana. Tenemos ahora la figura del lado derecho. Nótese aquí que las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y la vitamina A o retinol y la vitamina K tienen su receptor en el núcleo. Es decir, vamos a tener una glándula endocrina conformada por su parénquima glandular, va a liberar su producto de secreción y esta, al contrario, va a penetrar fácilmente a la membrana plasmática y va a actuar en el núcleo sobre los factores de transcripción del ADN. Bien, ahora vamos a ver sobre la hipófisis o glándula pituitaria. Tenemos que la hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina. Esta de aquí se encuentra ubicada en el centro del cerebro,
va a ocupar una depresión del hueso esfenoides, tiene forma de silla montar, conocida como la silla turca o fosa pituitaria. Y esta se le llama también la glándula maestra, y ya veremos por qué. Tenemos que esta hipófisis, a través de un pedículo corto, que es el infundíbulo, y de un sistema vascular, va a estar comunicada el hipotálamo con la hipófisis. Se van a comunicar el hipotálamo con la hipófisis a través de este pedículo corto, que es el infundíbulo, y de este sistema vascular, lo cual veremos más adelante. Tenemos que esta hipófisis tiene forma de un guisante y pesa alrededor de 0.5 gramos en los hombres y 1.5 gramos en las mujeres multíparas. Multíparas son las mujeres que han dado a luz más de 2 veces. Vamos a tener 2 lóbulos en la hipófisis, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Empecemos hablando de la adenohipófisis. Esta adenohipófisis está constituida por células epiteliales glandulares y va a derivar de una evaginación del ectodermo de la orofaringe que se dirige hacia el encéfalo, conocida como la bolsa de Rathke. Tenemos a la neurohipófisis o lóbulo posterior, que es este de aquí, el cual va a estar constituida por fibras nerviosas secretoras y va a derivar de un brote que prolifera caudalmente, que es el futuro infundíbulo, desde el tercer ventrículo, que es parte del diencéfalo, del cerebro en desarrollo. Bien, tenemos que a la misma vez esta adenohipófisis y esta neurohipófisis va a tener varias porciones. La adenohipófisis va a tener una pars distalis, una pars intermedia y una pars tuberalis. La neurohipófisis va a tener una porción nerviosa y un infundíbulo o tallo hipofisario. Empecemos describiendo las porciones de la adenohipófisis. Y tenemos aquí a la pars distalis, la cual forma la mayor parte de la adenohipófisis, es muy celular, presenta muchas células, las cuales veremos más adelante, y esta de aquí se desarrolla a partir de la parte anterior de la bolsa de Rathke. Tenemos a la pars intermedia, la cual se encuentra entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esta de aquí se desarrolla a partir de la parte posterior de la bolsa de Rathke. Y por último tenemos a la pars tuberalis, la cual se encuentra en relación con el infundíbulo, con el tallo hipofisario, formándole una especie de vaina, una especie de collar, como podemos observar. Esta pars tuberalis se desarrolla a partir de las paredes laterales de la bolsa de Rathke. Y por último tenemos a la neurohipófisis, como ya dijimos, va a tener una porción nerviosa y un infundíbulo. Empecemos por la porción nerviosa. En la porción nerviosa, como podemos observar, está formada por los axones neurosecretores y por sus terminaciones nerviosas que contienen a los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring van a ser las dilataciones de estos axones que van a almacenar a la hormona antidiurética o vasopresina y a la hormona oxitocina. En cuanto al infundíbulo o tallo hipofisario, tenemos que este es continuo con la eminencia media, que es esta estructura de aquí, que se encuentra por detrás del quiasma óptico. Y aquí un dato clínico es que, por ejemplo, una proliferación celular o un agrandamiento anormal de la hipófisis, de la glándula pituitaria, va a comprimir al quiasma óptico. Y como el quiasma óptico forma parte de esa vía visual, va a generar cambios a nivel de la vía visual. Tenemos que este infundíbulo tallo hipofisario contiene a los axones que forman el tracto hipotálamo hipofisario, el cual pone en comunicación a los núcleos hipotalámicos con la neurohipófisis. Específicamente al núcleo supraóptico, el cual se encuentra por encima del quiasma óptico y sintetiza la hormona antidiurética o vasopresina, y el núcleo paraventricular, el cual se encuentra por detrás del núcleo supraóptico y paralelo al tercer ventrículo, el cual sintetiza la hormona oxitocina. Bien, y aquí en este corte histológico podemos observar a una hipófisis, una glándula pituitaria. Y para poder distinguir
qué porción es la adenihipófisis y cuál es la neurohipófisis, tenemos que saber que la neurohipófisis se tiñe más pálidamente que la adenihipófisis, la cual se tiñe más intensamente, debido a que contiene muchas células. Es muy celular, la cual las células, dentro de estas células va a tener células acidófilas y basófilas, las cuales veremos más adelante. Tenemos aquí a la pars intermedia y acá más hacia arriba el hipotálamo, y este es el infundíbulo. Y aquí tenemos a un sistema porta. Este es el sistema porta hipotálamo hipofisario. Nosotros vamos a tener dos sistemas porta en nuestro cuerpo. Vamos a tener al sistema porta hipotálamo hipofisario, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, y vamos a tener al sistema porta hepático, que se encuentra a nivel del hígado. Y tenemos que un sistema porta no es más que una red de dobles capilares. Esa es la definición de un sistema porta, es una red de dobles capilares. En este caso, este sistema porta hipotálamo hipofisario va a poner en comunicación al hipotálamo con la adenihipófisis, ya que va a transportar a los factores hipotalámicos secretados y liberados por las neuronas neurosecretoras, los núcleos neurosecretores del hipotálamo, hacia la adenihipófisis. Estos factores hipotalámicos van a estar encargados de estimular o de inhibir a las células en la porción distal de la adenihipófisis, lo cual haremos más adelante. Y podemos observar que este es un sistema porta hipotálamo hipofisario porque tiene una doble red de capilares. Va a tener aquí una primera red de capilares, como podemos observar, luego desemboca y forma la vena porta hipofisaria, y luego está aquí, forma otra segunda red de capilares. Es una doble red de capilares. Y vamos a tener, ahora vamos a hablar sobre la irrigación de la hipófisis. Vamos a tener que la hipófisis va a estar irrigada por la arteria hipofisaria superior, la cual es rama de la arteria carótida interna y de la arteria posterior comunicante, la cual forma parte del círculo arterial cerebral, antiguamente llamado polígono de Willis. Esta arteria hipofisaria superior va a emitir ramas y va a irrigar al infundíbulo, a la eminencia media y a la pars tuberalis. Y vamos a tener a la arteria hipofisaria inferior, la cual es rama de la arteria carótida interna y va a irrigar a la neurohipófisis, a la porción nerviosa de la neurohipófisis. Nótese que la porción distal de la adenihipófisis no tiene una irrigación directa. Aquí tenemos un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de 50 por de una hipófisis. Y aquí, para saber cuál es la neurohipófisis y la adenihipófisis, vamos a ver que la neurohipófisis va a estar más teñida, más pálida. Entonces esta es la neurohipófisis, y esta que se tiñe más intensamente es la adenihipófisis, ya que contiene muchas células. Es muy celular, como podemos observar. Presenta muchas células esta adenihipófisis. Tenemos entre la neurohipófisis y la adenihipófisis a la pars intermedia y acá la pars tuberalis. Bien, si le hacemos un aumento a esta zona de la porción distal de la adenihipófisis, vamos a encontrar esto. Esta de aquí específicamente es la porción distal de la adenihipófisis, ya que podemos observar varios cúmulos, varios cordones de células acidófilas y células basófilas, y células que no se tiñen, que son las células cromófobas. Vamos a tener que están rodeados por estas hebras de tejido conjuntivo que se tiñen de color azul, un azul intenso. Y tenemos aquí capilares sanguíneos, específicamente de tipo fenestrados, ya que tenemos que saber que en las glándulas endocrinas, la mayoría de capilares, los capilares que vamos a encontrar aquí son de tipo fenestrados, ya que así se permite el paso más rápido de las hormonas hacia la circulación y así puedan llegar hacia sus órganos dianas. Vamos a tener aquí un corte histológico, en este caso teñido con hematoxilina y eosina, y podemos observar aquí a los cúmulos y cordones de células, las células acidófilas, que son estas de aquí, que se tiñen como de rosado y morado, y las células basófilas, estas que se tiñen de azules, y células que no se tiñen, que son las células cromófobas. Estas células acidófilas representan
el 40% del parénquima de la porción distal de la adenipófisis, mientras que las células basófilas representan el 10% del parénquima de la porción distal de la adenipófisis. Y las células cromófobas, que son aquellas que no se tiñen, representan el 50% de la adenipófisis. Entonces, empecemos hablando de las células acidófilas. Y aquí vamos a tener dos células acidófilas, a las somatotrofas y a las lactotrofas. Empecemos hablando de las somatotrofas. Las somatotrofas van a sintetizar, van a liberar a la GH, hormona de crecimiento o somatotrofina, la cual va a estimular el crecimiento corporal. Y esto lo hace estimulando el desarrollo, el crecimiento de los huesos y de los músculos. Sin embargo, ella no lo hace directamente actuando sobre los músculos y huesos, sino que primero se dirige hacia varios órganos, como al hígado, se dirige hacia el hígado y otros órganos, en donde va a estimular la síntesis de una proteína, de un péptido, que es el factor de crecimiento símil-insulina 1 o IGF 1, el cual es el factor de crecimiento símil-insulina 1, o factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina va a estimular la división de las células progenitoras ubicadas en el cartílago del crecimiento o en las placas del crecimiento de los huesos y del sistema osteomuscular. Y así va a estimular el crecimiento. Entonces tenemos ahora las células lactotrofas, las cuales van a sintetizar a la prolactina o PRL. Esta prolactina va a estimular el desarrollo de la glándula mamaria y va a iniciar la formación de leche y a mantener y estimular la secreción de caseína, lactoalbúminas, lípidos e hidratos de carbono en la leche materna. Ahora tenemos que conocer la relación entre el hipotálamo y la adenipófisis, ya que el hipotálamo está en íntima relación con la adenipófisis, ya que este va a estar regulando constantemente a la adenipófisis mediante la secreción de factores hipotalámicos, los cuales van a estar estimulando e inhibiendo a la adenipófisis, a las células de la porción distal de la adenipófisis específicamente. Y tenemos que conocer bien cuáles son estos factores hipotalámicos que estimulan o inhiben a las células de la porción distal de la adenipófisis. Y antes de empezar a hablar de estos factores hipotalámicos, tengo que mencionar algo importante, y es sobre que los factores hipotalámicos no se dosan en sangre. Tenemos que saber que los factores hipotalámicos no se dosan en sangre, no los vamos a encontrar en la circulación. ¿Por qué? Porque estos factores hipotalámicos, al ser sintetizados y secretados desde el hipotálamo hacia la adenipófisis, a través del sistema portihipotálamo hipofisario, se van a quedar atrapados en este sistema portihipotálamo hipofisario. Y vamos a tener que las células somatotrofas son estimuladas por la GHRH, que es el factor hipotalámico encargado de estimular a las células somatotrofas para que liberen a la GH. Esta GHRH, o también llamada hormona liberadora de GH. Y tenemos aquí que las células lactotrofas están siendo inhibidas constantemente. Estas células lactotrofas son siempre inhibidas por una catecolamina, que es la dopamina. La dopamina es la catecolamina encargada de inhibir a las células lactotrofas. ¿Y cuándo no son inhibidas las células lactotrofas? No son inhibidas cuando la mujer queda embarazada y es lactante para producir leche. Ahí no son inhibidas las células lactotrofas. Entonces, vamos a tener, en el repaso Swanson, vamos a tener que las células acidófilas van a ser las somatotrofas y las lactotrofas, las cuales representan el 40% del parénquima de la porción distal de la adenipófisis. Las células somatotrofas están estimuladas por la hormona liberadora de GH,
la cual va así a liberar GH, y esta GH o somatotrofina se va a dirigir hacia el hígado y otros órganos y va a estimular la síntesis de este péptido, que es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y es este factor de crecimiento similar a la insulina 1 el cual va a estimular la división de las células progenitoras ubicadas en el cartílago del crecimiento, en las placas de crecimiento de los huesos y del sistema muscular. Y tenemos a las células lactotrofas, las cuales están siendo inhibidas constantemente por la dopamina, menos cuando la mujer queda embarazada y es lactante, para sintetizar prolactina, la cual inicia el desarrollo de la glándula mamaria e inicia la formación de leche y mantiene la estimulación y secreción de lactoalbúminas, lípidos, hidratos de carbono y caseína, los cuales son componentes esenciales de la prolactina. La prolactina también se encarga de estimular a las células de Leydig en los hombres. Tenemos, bueno, aquí tengo que aclarar algo, y es que no debemos de confundir a la prolactina con la oxitocina, la cual es una hormona de la neurohipófisis que veremos más adelante, ya que la prolactina, la función de esta es iniciar la formación de leche. La oxitocina, la cual veremos más adelante, la función de la oxitocina es estimular la expresión de la leche. La prolactina inicia la formación de leche y la oxitocina la expresión de la leche. Ahora tenemos a las células basófilas, las cuales son estas aquí, estas células basófilas, que están teñidas de un azul morado. Estas células basófilas representan el 10% del parénquima de la porción distal de la adenohipófisis. Y vamos a tener tres células basófilas, a las tirotrofas, a las corticotrofas y a las gonadotrofas. A continuación hablaré de cada una de ellas. Las tirotrofas la función de esta va a ser estimular el crecimiento de las células epiteliales tiroideas y van a dirigirse y van a sintetizar a la hormona tiroestimulante. La tiroestimulante, la cual se va a dirigir hacia la glándula tiroides y va a actuar sobre las células foliculares de la glándula tiroides, estimulando así la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. La T3 o triiodotronina y la T4 o tetraiodotronina o tiroxina. Y tenemos a las células corticotrofas. Estas células corticotrofas van a estar encargadas de sintetizar un precursor de la hormona adrenocorticotrófica, que es la propiomilanocortina o POMC. La propiomilanocortina es el precursor de la hormona adrenocorticotrófica. ¿Qué pasa? Esta propiomilanocortina es escindida por varias enzimas proteolíticas de las células corticotrofas en varios fragmentos. Dentro de estos, la hormona adrenocorticotrófica o ACTH o corticotrofina. También otros fragmentos como la hormona estimulante de los melanocitos, la beta-lipotrofina, las beta-encefalinas, la beta-endorfinas y las encefalinas. Tenemos que esta hormona adrenocorticotrófica, la función de esta es estimular, va a actuar sobre las células, sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, otra vez recordemos que teníamos al riñón y vamos a tener en el polo superior de este a la glándula suprarrenal, en el centro de la médula y alrededor a la corteza suprarrenal. Y vamos a tener tres zonas en la corteza: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona en este caso, la hormona adrenocorticotrófica va a actuar sobre estas dos zonas. Sobre la zona fasciculada para que libere glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona, y en la zona reticular para que libere gonadocorticoides como la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona. Bien, ahora vamos a tener por último las células gonadotrofas. Las células gonadotrofas van a sintetizar gonadotrofinas, las cuales van a actuar sobre las gónadas. Estas gonadotrofinas van a ser la folículo estimulante
o FSH, y la luteinizante, o LH. Bien, tenemos que estas aquí van a tener funciones diferentes en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, la folículo estimulante en los hombres va a estimular a las células de Sertoli para la espermatogénesis de los testículos. Y tenemos que en las mujeres va a estimular al folículo ovárico para el desarrollo folicular en el ovario. La hormona luteinizante va a tener la función es indispensable para el mantenimiento de las células del Leydig en los hombres y va a estimular a estas células del Leydig para que produzcan andrógenos. Por el contrario, en las mujeres, la hormona luteinizante va a tener la función de regular la maduración final del folículo ovárico mediante la estimulación de las células de la teca del folículo ovárico. Va a regular la ovulación y va a regular la formación del cuerpo lúteo. También va a estimular al cuerpo lúteo y al folículo ovárico para que éstas sinteticen esteroides. Y los factores hipotalámicos encargados de estimular a estas células van a ser los siguientes. Las células tirotrofas va a estar estimulada por la TRH. La TRH, hormona liberadora de tirotrofina, va a estimular a las tirotrofas para que éstas liberen hormona tiroestimulante y actúe sobre las células foliculares de la glándula tiroides para que liberen hormonas tiroideas. La corticotrofa va a ser estimulada por la CRH, hormona liberadora de corticotrofina, la cual va a estimular a las corticotrofas para que sinteticen hormona ACTH. Y las gonadotrofas van a estar estimuladas por la GNRH, la cual va a estar encargada de estimular a las células gonadotrofas para que liberen gonadotrofinas como la folículo estimulante y la luteinizante. En resumen, vamos a tener que las células basófilas van a representar el 10% de la porción distal del parénquima de la hipófisis. Vamos a tener tirotrofas, corticotrofas y gonadotrofas. Las tirotrofas sintetizan tiroestimulantes bajo la estimulación de la hormona liberadora de tirotrofina y las corticotrofas liberan hormona adrenocorticotrófica bajo la estimulación de la hormona liberadora de corticotrofina, la cual va a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, específicamente en la zona fascicular y en la zona reticular. Y las gonadotrofas, las cuales están bajo la estimulación de la hormona liberadora de gonadotrofinas y va a liberar gonadotrofinas que actúan sobre las gónadas, como las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante, las cuales tienen funciones diferentes en los hombres y en las mujeres. Y finalmente encontramos aquí una imagen histológica muy chévere, en este caso de 360 por, con una tinción que se denomina Malloria-Sanz. Podemos observar aquí a la porción distal de la hipófisis, ya que vemos aquí cúmulos y cordones de células, específicamente células basófilas, que son estas aquí, que se tiñen de color azul profundo, y de células acidófilas, que son estas de aquí, que se tiñen con un color rojo ladrillo, y células que no se tiñen, que son estas células cromófobas, las cuales exhiben un color celeste. Podemos observar también varias alas hebras de tejido conjuntivo que se tiñen de color azul y a varios eritrocitos que están de color amarillo, que se encuentran entre los capilares fenestrados. Recordemos que los capilares fenestrados, que en las glándulas, la mayoría de los capilares son fenestrados, y esto es así para permitir el paso más rápido de las hormonas hacia la circulación y de aquí hacia la célula diana. Vamos a tener en este aumento de 1200 por, se puede observar muy bien a los tres tipos de células que encontramos en la porción distal de la adenipófisis. Tenemos a las células acidófilas, las cuales representan el 40% del parénquima de la porción distal de la adenipófisis, que se tiñen con un color rojo rojizo, y recordemos que son las lactotrofas y las somatotrofas. Y a las basófilas, las cuales se tiñen con un color azul profundo,
y representan el 10% del parénquima de la porción distal, y estas aquí son las tirotrofas, corticotrofas y gonadotrofas. Y tenemos a estas células que son las células cromóforas, que exhiben un color celeste. Se dice que estas células cromóforas son células viejas, células envejecidas, las cuales ya han liberado todos sus gránulos de secreción, todas sus hormonas, y quedan ahí como remanentes que posteriormente van a morir por apoptosis. Bien, ahora tenemos a la neurohipófisis. Y como ya vimos a la neurohipófisis, va a tener una porción nerviosa y una porción infundibular. Tenemos que en la porción nerviosa y vamos a encontrar a los axones terminales, que forman los cuerpos de Herring, donde se almacena la hormona antiurética y la hormona oxitocina, y tenemos a axones neurosecretores. Vamos a tener aquí en el infundíbulo o tallo hipofisario, el cual pone en comunicación al hipotálamo con la neurohipófisis. Vamos a tener aquí a los axones que forman el tracto hipotálamo hipofisario. Y aquí, para recordar, tenemos a un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de 7-por, y podemos observar aquí a la neurohipófisis y a la adenihipófisis. Entonces, como ya hemos mencionado, para poder distinguir a la adenihipófisis de la neurohipófisis, tenemos que saber que la neurohipófisis se tiñe más pálidamente. Como podemos observar, es más pálida que la adenihipófisis, ya que, como vimos, la adenihipófisis tiene una gran cantidad de células basófilas y acidófilas. Dentro de las basófilas eran las corticotrofas, gonadotrofas y tirostrofas. Dentro de las acidófilas eran las lactotrofas y las somatotrofas. Tenemos aquí a la pars distalis, que se encuentra entre la adenihipófisis y la neurohipófisis, al infundíbulo y al hipotálamo más hacia arriba. Bueno, antes de hablar de la neurohipófisis, tenemos que conocer bien la relación entre el hipotálamo y la neurohipófisis, ya que vamos a tener que en el hipotálamo tendremos varios cúmulos de somas de cuerpos neuronales, y a los cúmulos de somas en el sistema nervioso central se le denominan núcleos. Por ende, vamos a tener al núcleo supraóptico, que se encuentra por encima del quiasma óptico, que sintetiza la hormona antiurética o vasopresina, y al núcleo paraventricular, que se encuentra por detrás del núcleo supraóptico y paralelo al tercer ventrículo, y sintetiza la hormona oxitocina. Tenemos que estas hormonas, sintetizadas por el núcleo supraóptico y paraventricular, son transportadas a través de estos axones, de estas prolongaciones axónicas, gracias a unas proteínas de transporte que son las neurofisinas. Estos axones penetran a la eminencia media, al infundíbulo, y finalmente llegan a la porción nerviosa de la neurohipófisis, en donde se almacenan en los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring, que son las acumulaciones de vesículas en neurosecreción que se concentran en la porción distal de los axones. En conclusión, podríamos decir entonces que en realidad la neurohipófisis no es una glándula endocrina, sino más bien es un sitio de almacenamiento, un sitio de reservorio para la hormona antiurética y la hormona oxitocina, sintetizadas por el núcleo supraóptico y paraventricular respectivamente. Entonces vamos a tener que el núcleo supraóptico sintetiza la hormona ADH o antiurética, y el núcleo paraventricular sintetiza a la oxitocina. Y una mnemotecnia para poder saber qué núcleo sintetiza tal hormona es la palabra sapo, ya que la S para el núcleo supraóptico y la A para la hormona antiurética, la P para el núcleo paraventricular y la O para la hormona oxitocina. Entonces, el núcleo supraóptico sintetiza hormona antiurética y el núcleo paraventricular sintetiza hormona oxitocina. Bien, entonces hablemos de la primera hormona, que es la ADH, hormona antidiurética, la cual es sintetizada por el núcleo supraóptico. Esta hormona antidiurética antiguamente se le denominaba vasopresina, ya que se dieron cuenta que concentraciones altas
no fisiológicas de esta hormona aumentaba la presión arterial, ya que promovía la contracción de las células del músculo liso, de las arterias, de pequeñas arterias y arteriolas. Sin embargo, concentraciones bajas, normales y fisiológicas de esta hormona causa efectos mínimos a nivel de la presión arterial. Esta en realidad es la principal hormona encargada de regular la homeostasis hídrica y de mantener la osmolaridad en los líquidos corporales. Y esto lo logra mediante la reabsorción de agua a través de los túbulos contorneados distales y de los conductos colectores de la nefrona. Es decir, vamos a tener en un túbulo contorneado proximal un asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente, un túbulo contorneado distal y un conducto colector. Aquí tenemos a la papila renal, tenemos aquí a la nefrona. Y entonces, esta hormona antidiurética, la ADH, va a actuar va a promover la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en el conducto colector de la nefrona, ya que aquí vamos a encontrar a las células principales o células claras, las cuales van a activar y van a promover la inserción de conductos acuosos o de aquaporinas. De aquaporinas, específicamente a aquaporinas 2 y 3 y 4. Van a promover la reabsorción rápida de agua a través de los túbulos contorneados distal y de los conductos colectores. Bien, ahora tenemos y es así como esta hormona va a regular la homeostasis hídrica y va a mantener un equilibrio, la osmolaridad, va a mantener la osmolaridad de los líquidos corporales. La otra hormona que tenemos de la neurohipófisis es la hormona oxitocina, la cual es sintetizada por el núcleo paraventricular. Tenemos que esta hormona oxitocina sí es un verdadero constrictor, vasoconstrictor. Y ya veremos por qué. Esta hormona oxitocina va a estar encargada de estimular la contracción del músculo liso uterino y de las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos y a los conductos alveolares de las mamas. Tenemos que esta oxitocina va a estimular la contracción del músculo liso uterino durante el parto, durante la menstruación y durante el orgasmo de la mujer. ¿Qué pasa? Al final del embarazo, cuando la mujer va a dar a luz, esta hormona se sintetiza en grandes cantidades por el núcleo paraventricular, estimulando la contracción del útero, del músculo liso uterino, para ayudar al trabajo de parto. También va a realizar la contracción de las células mioepiteliales que rodean a los conductos alveolares de las mamas. ¿Qué pasa? Vamos a dibujar a las glándulas mamarias. Bien. Cuando el bebé mama, un reflejo nervioso ubicado en el pezón llega hasta el hipotálamo y va a estimular la síntesis de la oxitocina para así promover la contracción de las células mioepiteliales, que son estas aquí. Y la contracción de estas células mioepiteliales va a comprimir los acinos de las glándulas mamarias y va a estimular la expresión de la leche. No confundir con la prolactina, la cual era una hormona la hipófisis, la cual iniciaba la formación de la leche. Recordemos que la prolactina iniciaba la formación de la leche, estimulaba el desarrollo de la glándula mamaria y también se encargaba de estimular y mantener la secreción de lactoalbúminas, caseínas, lípidos, hidratos de carbono, los cuales eran componentes esenciales de la leche materna. Esta de aquí, por el contrario, se encarga de estimular la expresión de la leche. Y aquí tenemos unas correlaciones clínicas y es sobre la diabetes insípida, específicamente la diabetes insípida central, ya que hay dos variantes, la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrógena, la cual ocurre a nivel de la nefrona. Específicamente,
en su receptor, que es el receptor V2. La diabetes insípida central ocurre a nivel del sistema nervioso central y es la más común. Y esta se caracteriza por tener una disminución de la concentración de hormona antidiurética más baja de lo normal. Y esta puede ocasionarse por varias razones. Por ejemplo, por un adenocarcinoma bronquial con metástasis en la región hipotálamo hipofisario. Estas implantaciones neoplasias sistémicas en esta región va a causar afectaciones en los núcleos hipotalámicos, sintetizadores de la hormona antidiurética. Y el principal núcleo sintetizador de la hormona antidiurética es el núcleo supraóptico. Entonces, esta afectación en el núcleo va a disminuir, va a haber, por esta afectación en el núcleo supraóptico, va a haber una disminución de la síntesis de hormona antidiurética y por ende va a haber un déficit de la hormona antidiurética. La otra razón por la cual se puede presentar un déficit de hormona antidiurética es por un traumatismo cráneoencefálico, el cual seccione al infundíbulo o al tallo hipofisario o que interrumpa la comunicación entre el hipotálamo y la neurohipófisis. ¿Qué pasa? Aquí sí se va a sintetizar la hormona antidiurética, mas sin embargo no va a ser liberada hacia la circulación y no va a actuar sobre los túbulos contorneados y conductos colectores, ya que va a haber una interrupción entre el hipotálamo y la neurohipófisis. Entonces, como ya habíamos mencionado, la hormona antidiurética se encarga de estimular de aumentar la reabsorción de agua a través de los túbulos contorneados distales y conductos colectores a través de los conductos acuosos o acuaporinas. Si no se reabsorbe agua a través de estos túbulos contorneados distales y conducto colector, puede haber esta agua se va a liberar a través de las vías urinarias. Entonces, este paciente va a presentar una poliuria constante que no respeta el sueño y por ende, como el paciente va a estar liberando líquidos, perdiendo líquido a través de la orina, va a presentar polidipsia, le va a dar sed, una polidipsia de preferencia de aguas frías. Y estos dos síntomas, la polidipsia y la poliuria, son característicos de la diabetes insípida central. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un paciente el cual orina mucho y bebe mucha agua, no nota ninguna alteración. El problema viene cuando tenemos un paciente que está orinando mucho y que no es capaz de darse cuenta que está orinando mucho, por ende no bebe agua, porque no es capaz de darse cuenta. Estos pacientes pueden caer en la complicación más grave que tenemos dentro de la clínica de estos pacientes, que es la deshidratación. Y el tratamiento a estos pacientes para la corrección de la diabetes insípida central debe de ir dirigido, en el caso que sea un tumor, al tumor primitivo, a la ingesta libre de agua para mantener el balance hidroeléctrico y al uso de desmopresina, dependiendo del caso, de 10 microgramos cada 12 horas. La otra variante de diabetes insípida es la diabetes insípida nefrógena. En este caso, la diabetes insípida nefrógena ocurre a nivel de la nefrona, específicamente el receptor de la hormona antidiurética, que es el V2. Entonces, una mutación en este receptor va a causar diabetes insípida nefrógena. Bien, eso es todo en cuanto a la neurohipófisis y haciendo el resumen Swanson, vamos a tener entonces que el núcleo supraóptico sintetiza hormona antidiurética y el núcleo paraventricular oxitocina y lo libera hacia la circulación. Estas hormonas, la hormona antidiurética, va a ser la principal encargada de regular la homeostasis hidroeléctrica y de mantener la osmolaridad de los líquidos corporales mediante la reabsorción de agua a través de los túbulos distales y conductos colectores de las nefronas, gracias a las acuaporinas o conductos acuosos 2, 3 y 4. Por el contrario, la hormona oxitocina va a estar encargada de estimular la contracción del músculo liso uterino durante el parto, durante la menstruación y durante el orgasmo. Y también la oxitocina va a estar encargada de estimular la expresión de la leche mediante la contracción de las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos de los conductos de las mamas. Y aquí tenemos un corte de la neurohipófisis, un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina,
de 325 por. Podemos observar aquí a los axones de la neurohipófisis que se tienen acidofilamente, y tenemos aquí varios de estos núcleos que son células de sostén, las cuales sirven de soporte a los axones. Estos son los llamados pituicitos. Estos pituicitos son células de sostén, como ya mencioné, que sirven de soporte a los axones y son similares a los astrocitos del sistema nervioso central. Bueno, en realidad son los mismos astrocitos, solo que como se encuentran en la glándula pituitaria, se los denominan pituicitos. Tenemos aquí a los cuerpos de Herring, que recordemos que eran las terminaciones axónicas dilatadas en donde se almacenaba la hormona ADH o antiurética o vasopresina y la hormona oxitocina. Ahora hablemos de otra glándula endocrina que tenemos, que es la glándula pineal. La glándula pineal, encargada de regular el ciclo circadiano mediante la liberación de melatonina, la cual induce al sueño. Esta glándula pineal tiene forma de piña y por eso se le denomina glándula pineal. Esta se ubica en la línea media del cuerpo, específicamente en la parte posterior del tercer ventrículo, cerca del centro del cerebro, y va a medir, va a tener en cuanto a sus dimensiones, va a tener una de alto de 5 a 8 milímetros, de ancho de 3 a 5 milímetros, y su peso va a oscilar entre los 100 y 200 microgramos. Bien, vamos a tener que esta glándula pineal va aquí en este corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de la glándula pineal de 25 por, podemos observar que se caracteriza por ser basófila. Es basófila y podemos observar aquí a calcificaciones características que son las arenillas o acérbulos cerebrales. Y aquí podemos observar una área necrótica, un área que se necrosó, y esto debido a que posiblemente porque al retirar el tejido se produjo una isquemia y esa área se necrosó. Tenemos aquí un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, en este caso con un aumento de 250 por, y podemos observar aquí a estas calcificaciones que son las arenillas o acérbulos cerebrales. Y tenemos a estos núcleos que son los pituicitos, perdón, son los melanocitos, los cuales están encargados de producir, de sintetizar a la melatonina, la cual está encargada de regular el ciclo circadiano mediante ya que inducen al sueño. Y aquí podemos encontrar capilares, varios capilares, específicamente capilares fenestrados, porque como ya lo he venido repitiendo, los capilares en las glándulas endocrinas, el principal tipo de capilar que encontramos son los capilares fenestrados. Esto para permitir un paso más rápido de las hormonas hacia la circulación. En conclusión, tenemos que esta glándula pineal es un órgano fotorreceptor, es un importante cronómetro, es un regulador del ciclo circadiano, ya que este de aquí recibe información de los ciclos del día y de la oscuridad desde la retina a través del tracto retino-hipotalámico. ¿Qué pasa? Este tracto retino-hipotalámico se conecta en el núcleo supraquiasmático con los tractos de fibras nerviosas que llegan hacia la glándula pineal. Y es así como durante el día los impulsos luminosos inhiben a la síntesis de la melatonina por los melanocitos, de manera tal que la concentración plasmática de melatonina aumenta con la oscuridad y disminuye con el día. Es por eso que durante la noche induce al sueño y durante el día nos mantiene en un estado de vigilia, regulando así los ciclos circadianos o ciclo de sueño-vigilia. Ahora tenemos a la glándula tiroides. La glándula tiroides, la cual se encuentra ubicada entre C5 y T1,
entre C5 y T1, es decir, entre la quinta vértebra cervical y la, aquí me confundí, aquí es C5 y T1, y la primera vértebra torácica. Bien, vamos a tener que esta tiene forma de mariposa, va a presentar dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, un istmo que los conecta a ambos lóbulos y un lóbulo piramidal que se encuentra en el 40% de los casos. Tenemos que este istmo se encuentra ubicado justo debajo de este cartílago, que es el cartílago cricoides, que es un cartílago impar de la tráquea, de la laringe, perdón, un cartílago impar de la laringe. Entonces, este istmo se va a ubicar entre el primer y segundo anillo traqueal. Y vamos a tener que esta glándula tiroides va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior, la cual es rama de la arteria maxilar, la cual es una colateral de la arteria carótida externa. Por la arteria tiroidea inferior, la cual, como podemos observar, se anastomosa con la arteria tiroidea superior, y esta de aquí es rama, se origina del tronco tiroviscérico supraescapular, que es rama de la arteria subclavia. Y tenemos a la vena tiroidea superior, vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior, las cuales están encargadas de drenar la sangre del parénquima de la glándula tiroides. Y todas se anastomosan aquí, como podemos observar. Bien, ahora aquí tenemos un corte histológico tenido con hematoxilina y eosina de 500 por, y podemos observar aquí a unas cavidades quísticas más o menos esferoidales. Estos son los folículos tiroideos. En el centro del folículo tiroideo podemos observar a la tiroglobulina. La cual es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Y encontramos aquí, vamos a tener aquí un concepto importante, y es que el coloide, el cual contiene la tiroglobulina, es AAA. AAA, es decir, es acidófilo, es acelular y es amorfo. Acidófilo, como podemos observar, es acelular, no contiene célula, y es amorfo porque no tiene una estructura regular. Tenemos que las paredes de este coloide van a ser las paredes de este folículo tiroideo, son de epitelio cúbico simple, llamado epitelio folicular. Este epitelio folicular, que es un epitelio cúbico simple, como podemos observar, todo esto es un epitelio cúbico simple, va a tener dos células. Vamos a encontrar dos tipos de células. Vamos a tener las células parafoliculares o células C, las cuales están alejadas del coloide, y vamos a tener las células foliculares o células principales, las cuales están en contacto con el coloide. Empecemos hablando de las células foliculares. Las células foliculares van a estar bajo la estimulación, van a estar reguladas por la hormona tiroestimulante, para así poder sintetizar y liberar T3 y T4, las cuales son hormonas tiroideas. Son hormonas tiroideas, la T3 o triyodotronina y la T4 o tetrayodotronina. Bien, tenemos que la función de estas hormonas T3 y T4 es la de aumentar la producción de calor. Es por eso que cuando vemos a personas que tienen un aumento de la actividad de la glándula tiroides, transpiran mucho, sienten mucho calor, así el clima esté normal. Tenemos que también la función de estas hormonas es de aumentar el metabolismo, y es de aumentar el metabolismo de las células y tejidos del cuerpo. Es decir, nos pone más activos, nos acelera el metabolismo, nos pone en un modo más energético. Las hormonas T3 y T4 también tienen la función de estimular, de aumentar el desarrollo y crecimiento corporal. Ojo, muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central, ya que estas hormonas tiroideas T3 y T4 se producen también durante el feto y es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central. Es por eso que cuando nacen niños con hipoplasia de la glándula tiroides,
tienen retraso mental. La otra célula son las células parafoliculares. Las células parafoliculares o células C. Estas células parafoliculares van a sintetizar a un antagonista de la paratormona o hormona paratiroides, que es la calcitonina. La calcitonina es sintetizado por las células parafoliculares o células C, y esta calcitonina es un antagonista de la hormona de la paratormona, ya que se encarga de disminuir la calcemia. Disminuye la concentración de calcio sérico en la sangre. ¿Y cómo hace esto? Esto lo hace mediante tomando el calcio de los huesos y favoreciendo su entrada, tomando el calcio de la sangre y favoreciendo su entrada a los huesos. Y esto lo logra mediante varios procesos. Por ejemplo, mediante la inhibición de los osteoclastos para que no se dé la reabsorción ósea y no se libere calcio hacia la sangre, y la estimulación de los osteoblastos. Sin embargo, la función de esta hormona es un poco, en estado normal, es irrelevante, ya que no siempre se está no siempre se está disminuyendo la calcemia, sino más bien se está aumentando la calcemia, siempre se está aumentando la concentración de calcio sérico en la sangre, ya que es importante tener una concentración estable de calcio en la sangre para poder realizar varios mecanismos importantes en nuestro cuerpo, como la contracción de los músculos. Necesitamos calcio en sangre para poder contraer los músculos. ¿Y cuándo actúa la hormona calcitonina? La calcitonina actúa cuando hay un aumento excesivo de la calcemia, por ejemplo, en las neoplasias. En las neoplasias de los huesos, en la cual calcoma los huesos, en la cual esto de aquí estimula la liberación de calcio hacia la sangre, degrada el calcio, degrada los huesos y estimula la liberación de calcio hacia la sangre. Ahí actúa la calcitonina disminuyendo la calcemia, la concentración de calcio sérico en la sangre, mediante la estimulación, mediante la inhibición de los osteoclastos para que no se dé la reabsorción y no se libere más calcio. Y aquí tenemos unas correlaciones clínicas importantes sobre la glándula tiroides. Y es que, por ejemplo, cuando hay un aumento de la actividad de la glándula tiroides, lo cual se conoce como hipertiroidismo, la enfermedad más común aquí es la enfermedad de Graves. Cuando hay una disminución de la glándula tiroides, lo cual se conoce como hipotiroidismo, la enfermedad más común aquí es la enfermedad de Hashimoto. Hablaremos de cada una de ellas. Bueno, la enfermedad de Graves, que se produce por un aumento de la actividad de la glándula tiroides debido a que se desarrollan anticuerpos, autoanticuerpos, los cuales actúan sobre los receptores de la hormona tiroestimulante o tirotrofina, aumentando la actividad de la glándula tiroides. ¿Qué pasa? Esto lo que va a provocar es un aumento de las hormonas tiroideas y, como mencioné, como las hormonas tiroideas se encargan de aumentar el metabolismo de las células y tejidos en el cuerpo, esta persona con enfermedad de Graves va a estar nerviosa, va a estar demasiado energética, va a aumentar su metabolismo y por ende va a perder peso porque su metabolismo va a estar muy acelerado, va a presentar protrusión de los globos oculares y retracción de los párpados. Va a presentar también un agrandamiento de la glándula tiroides a nivel de la región del cuello, un agrandamiento de la glándula tiroides en la región del cuello, lo cual se conoce como bocio. También esta persona va a presentar, va a transpirar mucho, va a presentar mucho calor debido a que como la glándula tiroides, las hormonas tiroideas se encargan de aumentar la producción de calor, esta persona va a tener un calor excesivo. Aumenta la temperatura. Así el clima normal, estas personas se van a sentir con una temperatura mayor. Tenemos que, por el contrario, cuando hay una disminución de la actividad de la glándula tiroides, lo cual se conoce como hipotiroidismo, y aquí la enfermedad de la cual lo produce es, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto. Tenemos que esta enfermedad de Hashimoto se produce, por el contrario, porque atacan a los receptores de la hormona tiroestimulante, disminuyendo la actividad de la glándula tiroides. Va a haber una disminución de las hormonas tiroideas. Por el contrario, esta persona va a estar más débil, más decaída, va a presentar va a estar con más debilidad general,
va a tender a aumentar de peso, ya que su metabolismo se va a volver más lento. Esta persona va a presentar también intolerancia al frío, ya que no se va a producir, no se va a aumentar la temperatura y va a tener intolerancia al frío, ya que no van a producir, no va a aumentar su temperatura. Así el clima esté normal, van a sentir intolerancia al frío. También estas personas, como mencioné al principio, las hormonas tiroideas tienen una función importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Estas personas con enfermedades de Hashimoto, con hipotiroidismo, crónicamente pueden presentar déficits mentales. Pueden tener problemas para hablar, consecuentemente problemas para caminar e incluso desarrollar depresión. Entonces, en conclusión, la glándula tiroides va a tener dos células: las células foliculares, las cuales sintetizan hormonas tiroideas, y a las parafoliculares, que son estas aquí, las cuales sintetizan calcitonina, la cual se encarga de disminuir la calcemia. Ahora tenemos a la glándula paratiroides. Tenemos que esta glándula paratiroides son cuatro, son dos pares de glándulas pequeñas, dos arriba y dos superiores y dos inferiores, las cuales están asociadas con la glándula tiroides. Aquí tenemos un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de 320 por. Podemos observar aquí a dos tipos de células. Las células oxífilas, las cuales son estas, que son acidófilas, son más grandes, pero son menos abundantes que las que veremos a continuación. Tenemos a las células principales, que son estas basófilas, pequeñas y más abundantes que las oxífilas. Y también podemos observar en este corte a adipocitos. Bien, tenemos que la función de estas células oxífilas no se conoce. Sin embargo, la función de estas células principales, vamos a poner aquí las células principales, van a tener la función de producir, de sintetizar a la paratormona o PTH. La paratormona, la cual es un antagonista de la calcitonina, ya que va a aumentar la calcemia. Por el contrario, esta se va a encargar de aumentar la calcemia, es decir, la concentración de calcio sérico. Ya que, como mencioné, es importante tener una concentración estable de calcio en la sangre para poder contraer los huesos los músculos y no caer en contracción tetánica. Y esto de aquí lo realiza mediante tres modos. Primero, mediante estas paratormonas, se encarga de actuar sobre los osteoblastos para que estos osteoblastos activen a los osteoclastos y así se dé la reabsorción ósea y se libere calcio hacia la sangre. Segundo, mediante la reabsorción de calcio en los túbulos distales y la inhibición de la reabsorción de fosfato en los túbulos proximales de la nefrona a nivel del riñón. Y tercero, mediante el aumento de la conversión de vitamina D3 en el riñón a 1.25 hidroxicolecalciferol o calcitrol, que es la forma más activa de vitamina D3 en la sangre. Y es este calcitrol, este 1.25 hidroxicolecalciferol, el cual va a aumentar la reabsorción de calcio tubular e intestinal. Y es así como se aumenta la calcemia a través de la paratohormona. Muy importante para la contracción de los músculos. Y por último ahora tenemos finalmente a nuestra última glándula endocrina, que es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal se ubica en el polo superior del riñón, como lo he venido diciendo. Esta es una glándula retroperitoneal encapsulada, la cual se encuentra cubierta por tejido adiposo perirrenal. Está irrigada por las arterias suprarrenales superiores, arterias suprarrenales medias y arterias suprarrenales inferiores. Y la sangre de este parénquima glandular está drenado por la vena suprarrenal del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado izquierdo desemboca en la vena renal izquierda y, según varios autores, la de la vena suprarrenal derecha desemboca en la vena cava inferior. Sin embargo, esto no siempre se cumple, es variable,
ya que como podemos observar en esta imagen, la vena suprarrenal derecha desemboca en la vena renal del lado derecho y no en la vena cava inferior. También varios autores describen como que la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene forma de media luna y la glándula suprarrenal del lado derecho tiene forma de triángulo. Sin embargo, esto también es variable y no siempre se cumple, y guiarnos por esto en la práctica no es del todo correcto. Ahora tenemos aquí a un corte histológico de la glándula suprarrenal con sus porciones. Entonces recordemos lo que hemos venido viendo, que teníamos al riñón en el polo superior a la glándula suprarrenal, encapsulada y cubierta por el tejido adiposo perirenal, y tenemos en el centro a la médula. Tenemos aquí a la pelvis renal y al uréter. Bien. Entonces aquí vamos a tener a la corteza, y esta era la médula, la cual se encuentra en el centro. Aquí, asimismo, vamos a tener aquí a la cápsula de la glándula suprarrenal y a la médula. Bien, vamos a tener la cápsula. Vamos a tener aquí a la corteza. Y vamos a tener a la médula de la glándula suprarrenal. Tenemos que esta corteza va a tener varias zonas, como ya lo he venido mencionando. Vamos a tener una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Tenemos que la zona glomerular se la denomina así porque sus células tienen forma de glomérulos y solo representan el 10% del parénquima de la corteza de la glándula suprarrenal. La zona fasciculada, la cual tiene forma de fascículo, como podemos observar, y tenemos que esta de aquí tiene abundantes lípidos, y tenemos a la zona reticular. La zona reticular, la cual sus células tienen forma de redes o de trabéculas. Hablaremos de cada una de ellas. Tenemos la zona glomerular, la cual se encarga de sintetizar, aquí se sintetiza un mineralocorticoides, que es la aldosterona. La aldosterona es el mineralocorticoide que se sintetiza y se libera en la zona glomerular. Esta aldosterona está encargada de regular la homeostasis, de mantener el equilibrio hidroeléctrico de los tejidos corporales, y esto lo logra y también, mantiene, regula el metabolismo hidroeléctrico. Esa es la función de la aldosterona, y esto lo hace mediante la reabsorción de sodio a través de los túbulos distales y la excreción de potasio a través de estos túbulos. También esta de aquí se encarga de impedir la acidosis sérica, y también recordemos que la aldosterona era parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual se encargaba de regular la presión arterial. La zona glomerular está bajo el control de la angiotensina 2 específicamente. Tenemos a la zona fasciculada, la cual produce a un glucocorticoides, que ya lo vimos anteriormente. Glucocorticoides, que es el cortisol, y la corticosterona. Estos glucocorticoides están encargados de de disminuir el metabolismo de la glucosa en las células y de estimular la síntesis de glucosa en el hígado. También se encarga de suprimir al sistema inmune. Entonces, si suprime el sistema inmune, por ende va a suprimir las reacciones alérgicas y las respuestas inflamatorias. Tenemos la zona reticular, por último, la última zona de la corteza suprarrenal. Va a sintetizar gonadocorticoides. Gonadocorticoides, como la
androstenediona, perdón, la DHEA o dehidroepiandrosterona y la DHEAS o la dehidroepiandrosterona sulfato. Estos son andrógenos débiles o hormonas sexuales débiles, las cuales están encargadas de estimular el desarrollo del vello púbico y axilar en las mujeres durante la pubertad. También causa efectos masculinizantes, sin embargo, concentraciones séricas normales de estas hormonas son insignificantes en realidad. Y tenemos que esta zona fasciculada y la zona reticular está estimulada por la hormona adrenocorticotrófica, la cual vimos previamente, que era una hormona sintetizada por las células corticotrofas de la porción distal de la adenohipófisis, la cual a su vez era estimulada por el factor hipotalámico, que era la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y tenemos ahora a la médula, la cual se encarga de sintetizar, esta sintetiza catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, también llamada epinefrina o norepinefrina, las cuales están encargadas, realizan funciones similares a las inducidas por el sistema por la división del simpático del sistema nervioso autónomo, ya que estas, las catecolaminas juntos con los glucocorticoides, van a preparar el cuerpo para las respuestas de lucha o huida. Esto lo realiza cuando se activa el simpático, ya que el simpático está en relación con la liberación de las catecolaminas. ¿Y cuándo se activa el simpático? El simpático se activa cuando nosotros estamos en una situación de peligro, de alerta o de alarma. Por eso prepara el cuerpo para las respuestas de lucha o huida. Es ahí cuando el simpático se activa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos llegando a nuestra casa de noche y escuchamos pasar una moto, ahí el simpático se activa al mil. Nuestras palpitaciones se aceleran, comenzamos a sudar, a temblar, y esto es porque estamos liberando catecolaminas, tenemos la adrenalina y la noradrenalina al mil. Y estas aquí producen varios procesos fisiológicos para preparar el cuerpo para las respuestas de lucha o huida. Por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión arterial, ya que necesitamos enviar sangre, oxígeno y nutrientes hacia todos los diferentes tejidos del cuerpo. Por el contrario, disminuye la digestión, disminuye la motilidad gastrointestinal, disminuye la secreción de enzimas por las glándulas del sistema digestivo, ya que en ese momento no estamos pensando en hacer digestión. También disminuye el riego sanguíneo hacia la piel y las vísceras, ya que no necesitamos llevar sangre hacia las vísceras, por ejemplo, hacia los intestinos para realizar la absorción, sino más bien llevar sangre hacia otros sitios como en los músculos para poder correr, para poder saltar una cerca, nadar, pelear, pegarle a alguien para salvar nuestra vida. Y también aumenta la frecuencia respiratoria y produce broncodilatación para poder tener más oxígeno. También aumenta la conversión de glucógeno en glucosa, que es la glucogenólisis. Y tenemos que esta médula está regulada por el sistema simpático. La liberación de las catecolaminas están reguladas bajo la estimulación del sistema simpático, ya que el sistema simpático, las fibras, específicamente las fibras preganglionares del sistema simpático, a través de la liberación de la acetilcolina, regula a esta zona, la médula, para que se liberen las catecolaminas como la epinefrina o adrenalina y la norepinefrina o noradrenalina. Entonces, en conclusión, vamos a tener que la glándula suprarrenal va a tener una cápsula, una corteza que se divide en zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. La zona glomerular, la cual está bajo la estimulación de la angiotensina 2 y libera un mineralocorticoides que es la aldosterona, encargada de regular la homeostasis hidroeléctrica mediante la reabsorción de agua de los túbulos contorneados distales y conductos colectores del riñón. Y forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que
que se encarga de regular la presión arterial. La zona fasciculada, que tiene forma de fascículos, y aquí se sintetizan y se liberan glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona, que tienen funciones como la disminución del metabolismo de la glucosa en células y tejidos, estimula la síntesis de glucógeno en el hígado y también suprimen las respuestas inflamatorias y las reacciones alérgicas. La zona reticular, la cual tiene forma de redes, sus células, por eso se le denomina zona reticular, y esta de aquí sintetiza gonadocorticoides, como la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona, los cuales son hormonas sexuales débiles o andrógenos débiles, que se encargan de estos andrógenos sexuales débiles se encargan de estimular el desarrollo del vello axilar y púbico en las mujeres durante la pubertad. Sin embargo, en concentraciones séricas normales tienen efectos insignificantes estos andrógenos débiles. Y tenemos que esta zona fascicular y reticular están bajo la estimulación de la hormona adrenocorticotrófica, vista previamente. Y por último tenemos a la médula, que se encuentra en el centro de la glándula suprarrenal, como podemos observar en esta imagen esquemática. Y tenemos que esta de aquí libera catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, las cuales preparan al cuerpo para las respuestas de lucha o huida. Y está bajo el control del sistema simpático, mediante las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, que liberan acetilcolina y a través de esta regula la médula para que liberen las catecolaminas. Y así concluimos con sistema endocrino. Muchas gracias.